Bienvenido, él es Jorge Dager. Ya es una cara conocida. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y contentísimo de estar acá. Qué bueno, te tocó cantar desde temprano. Muy temprano, esto es un horror. Pues a ver, platícanos, estás en México ya desde hace 6 años, pero hoy particularmente estás promocionando uno de tus sencillos. Sí, fíjate, este sencillo que estoy promocionando se llama Una hermosa historia, tema romántico de la telenovela Simplemente María. Es el 4º sencillo que tengo en telenovelas y de la mano de este sencillo lanzo mi primera producción discográfica que se titula Dager. Está ya en todas las plataformas digitales y estamos ya a punto de tener fecha para el lanzamiento en físico. Uy, y es que aparte poner y colocar tus canciones en telenovelas, en programas, eso es una gran proyección. Es una gran proyección y es una gran oportunidad además. Es una gran ventana al corazón de las personas y, ¿sabes? Para cualquier artista es increíble poder realizar este tipo de trabajo. Pero a mí me encantaría que nos contaras que tu carrera empezó desde los 6 años. Tú dijiste, yo de aquí soy. Yo de aquí soy, perdiendo además un festival en el colegio. Comencé como todo el mundo en el corito del colegio. Participé en mi primer festival intercolegial, perdí y dije, de aquí soy. O sea, eso te impulsó. Totalmente. Pues es que así es, de los errores se aprende, ¿no? Exactamente. Oye, pues me parece muy bien y además a mí me gustaría comentar que tú en redes sociales eres, bueno, el boom. Y Gracias. Y prueba de ello es que tienes 5 millones de visitas en tu sencillo. Sí, fíjate, en el sencillo anterior que se llama Gracias fue tema romántico de la telenovela Lo que la vida me robó. Es increíble la cantidad de covers que hay, tutoriales para tocar en guitarra, video lyrics. La vez pasada vimos uno con subtítulos en griego. O sea, una bendición realmente. Rompiendo fronteras. Sí, exactamente. Pues yo creo que ya todos los que estamos aquí y en casa estamos deseando escuchar Una hermosa historia. Y esa es la canción que nos vas a cantar. Venga. Bienvenido, Jorge. Gracias. ¿Cómo dejar esos momentos guardados dentro del armario? Pasar la página del libro y renunciar a ti. Tapar las huellas con cenizas, buscar sanarme las heridas que me dejaste aquí, justo antes de partir. ¿Y quién lo iba a imaginar? ¿Quién pudo haber pensado que esto acabaría así? Solo queda mi verdad junto a mi sufrimiento. Vía, me recargo en la melancolía, se me escapa toda la alegría y no puedo olvidar esto que fue una hermosa historia. Vida, ven y lléname de valentía. Ya no puedo más con tu perdida y no puedo olvidar esto que fue una hermosa historia de los dos. Y cómo dejarlo todo a medias para vivir en los recuerdos, cubrir con trapos mi despecho, liberar mi dolor. Es caminar sin rumbo fijo, es navegar sin un sentido, solo hay desilusión dentro del corazón. ¿Quién lo iba a imaginar? ¿Quién pudo haber pensado que esto acabaría así? Solo queda mi verdad junto a mi sufrimiento. Vida, me recargo en la melancolía, se me escapa toda la alegría y no puedo olvidar esto que fue una hermosa historia. Vida, ven y lléname de valentía, ya no puedo más con tu perdida y no puedo olvidar esto que fue una hermosa historia. Y a pesar del tiempo sigo recordando esta historia, debe continuar por tu amor.
Eso que fue una hermosa historia de los dos. ¡Qué bonita voz! Gracias, corazón. Me voy a atrever a decir algo. Muchos somos cantantes, pero pocos logran tocar el corazón de las personas con voces tan bonitas como la tuya. Te lo digo en serio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, prueba de que tienes mucho talento. Ya hiciste, como nos decías hace ratito, tu disco, tu primer producción discográfica. Estoy súper contento porque para cualquier artista es súper importante poder plasmar en un disco que quede para la historia, ¿sabes? O sea, y al final de cuentas es como nuestro medio de transmisión, ¿no? Es como nuestro papel, ¿no? Tener de pronto un disco y decir, esto que está aquí salió del fondo de mi corazón, es sumamente importante. Y lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer tu disco? Wow. Bueno, desde el momento de composición hasta el último diseño gráfico, tardamos como 3 años y medio. Ok, Bastante. Es que realmente un artista le invierte mucho tiempo a sus proyectos. Sí, totalmente. Entre que te gusta una canción, entre que la cambias, entre que regrabas, entre que haces y deshaces, se lleva mucho tiempo. Pero también eres compositor. Cuéntame, Sí. ¿dentro de tu disco hay temas tuyos? Sí, claro, por supuesto. De 7 de los 11 temas que hay en mi disco son míos. Los demás son en coautorías con mi productor Orlando Rodríguez. Algunas son solamente de Orlando. La verdad estoy súper contento de poder hacer esto. Aparte, estoy rodeado en estos momentos de mucha gente talentosa, nuevos talentos, nuevos compositores que están de verdad haciendo algo diferente. Entonces me encanta poder contagiarme de esta parte, ¿no? Y poder desarrollarla. Y hablando que estás rodeado de talento, estás aparte en un show, Sí, en correcto. un espectáculo. Sí. Cuéntanos. Se llama Missed My Soundtrack. Es una bendición poder estar allí porque, sabes, estoy rodeado de gente también allí muy talentosa como el Pato Borghetti, Mauricio Martínez, Chofa Garza, Felipe Fernández del Paso, Chacho Gaitán. O sea, es muchísima gente de la que estoy aprendiendo muchísimo. Aparte que es un show que está revolucionando la vida nocturna en México. Es algo totalmente Sí, diferente, ¿no? Los invito a ir porque aparte quedan 3 semanas nada más de funciones y está prácticamente sold out. Todas las 3 semanas. O ya para este fin de semana no hay absolutamente nada. Entonces imagínate, la gente sale de verdad eufórica de ahí. Solo es para mayores de edad, ¿cierto? Sí, cierto. La función de las 6 de la tarde de los sábados sí es para la familia entera, pero solamente esa, nada más. Una excelente opción ahorita en vacaciones, ¿no? Sí, totalmente, claro. Totalmente familiar. Y pues bueno, sígueme platicando ahora de este tema que vas a cantar ahorita, que es el de Gracias, que es el que te despuntó en las redes sociales y que, Exacto. con el que lograste 5 millones de visitas. Sí, fíjate, Gracias ha sido un tema. Gracias fue un parteaguas en mi vida, en mi carrera profesional, espiritual, artista, o sea, de todos los puntos de vista. Gracias fue un antes y un después. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Nos comen Vale, las ansias. vale, venga, ¿va? Así sí. que con ustedes, Gracias, de Jorge Gracias. Lajes. Venga. Quisiera decirte tantas cosas de una sola vez, pero no puedo. Nos falta tiempo. Estoy seguro que este sentimiento que llevo por dentro es solo el comienzo de esta historia donde somos los dos protagonistas de cada palabra, de cada beso, de nuestra pasión. Gracias por ser esa persona que estaba esperando mi luz, mi fantasía. Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy, por pensar que sí se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecer la vida por encontrar a quien tanto quería. Y ahora que tú estás, mi vida vale más. Estoy ansioso de llenar tu vida de bellos momentos
dulces encuentros, futuros recuerdos. Y que seas mía y solamente mía, ese es mi gran sueño, lo que más quiero. Escribamos esta historia los dos, somos los dueños de cada palabra, de cada beso, de nuestra pasión. Gracias por ser esa persona que estaba esperando, mi luz, mi fantasía. Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy, por pensar que sí se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecerle a la vida por encontrar a quien tanto pedía. Y ahora que tú estás, mi vida vale más. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy, por pensar que sí se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecerle a la vida por encontrar a quien tanto pedía. Y ahora que tú estás, mi vida vale más. ¡Wow! Muchas gracias. Un súper tema. Gracias a ti por acompañarnos y por inspirarnos esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación, encantadísimo de poder mostrar mi música aquí con ustedes. Pues para toda la gente que ya te queremos seguir en este momento, Sí. platícanos tus redes sociales. Redes sociales en absolutamente todas mis redes sociales, @DagerMusic, tal cual como aparece en pantalla. Ahí los espero, ahí estoy súper en contacto con todos mis fans. Me parece muy bien, pues de verdad gracias por habernos acompañado, fue un gusto escuchar Gracias tu música. a ti. Y llegó el